Cuando Daniel desapareció, yo tenía 12 años. Él era 2 años mayor que yo, pero a esa edad, esos 2 años parecían un abismo insalvable. Era más alto, más fuerte, más sabio en todos los sentidos. Siempre sabía qué hacer, cómo resolver las cosas, cómo calmar mis miedos cuando el mundo se volvía demasiado grande para mí. Para mí, Daniel no era solo mi hermano, era mi héroe, mi protector, el chico que podía enfrentarse al mundo sin titubear y salir victorioso. Esa tarde de verano, todo parecía normal. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Los grillos ya habían empezado su canto, y el aire olía a hierba recién cortada y agua dulce del lago. Recuerdo que estábamos jugando cerca del acantilado, lanzando piedras al agua para ver quién hacía las ondas más grandes. Daniel siempre ganaba, claro. Su brazo era más fuerte, su puntería perfecta. Pero entonces, después de una pausa breve, me miró con esa sonrisa traviesa que tanto lo caracterizaba. Voy a bajar al lago, dijo, ajustándose la gorra vieja que nunca se quitaba. Quiero asegurarme de que sea seguro saltar desde aquí. No quiero que nadie se lastime mañana cuando vengan los demás. Asentí, aunque algo dentro de mí quería decirle que no fuera, que se quedara conmigo. Pero no dije nada. ¿Cómo iba a imaginar que esas serían las últimas palabras que escucharía de él? Lo vi bajar por el sendero que llevaba al lago. Lo observé hasta que su figura desapareció entre los árboles. Esperé. Y esperé. Pero Daniel nunca regresó. La búsqueda comenzó esa misma noche. Todo el pueblo se movilizó. Los vecinos, los amigos, incluso desconocidos que solo habían oído hablar de Daniel se unieron para buscarlo. Los bosques cercanos al lago fueron peinados palmo a palmo. Los pantanos, oscuros y traicioneros, fueron explorados con linternas y palos largos, como si temieran despertar algo oculto bajo el agua estancada. La orilla del lago fue revisada una y otra vez, buscando cualquier señal de él, un zapato, una camiseta, cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Pero no encontraron nada. La policía llegó al día siguiente, con sus uniformes impecables y sus caras serias. Nos hicieron preguntas interminables. ¿Qué llevaba puesto? ¿Dijo algo antes de irse? ¿Había estado actuando extraño últimamente? Respondimos lo mejor que pudimos, pero la verdad era que Daniel había sido el mismo de siempre, amable, tranquilo, confiado. Nadie podía entender cómo alguien como él simplemente podía desaparecer sin dejar rastro. Después de días de búsqueda infructuosa, la policía nos dio su veredicto. Si Daniel se había ahogado, probablemente su cuerpo estaba atrapado en las profundidades del lago, enredado en las plantas acuáticas que crecían densas y viscosas en el fondo. Dijeron que tal vez nunca lo encontraríamos. Que el lago se lo había tragado, como si fuera un monstruo dormido. Mamá nunca aceptó eso. Nunca. Cada noche, después de que todos se habían ido a dormir, ella se sentaba junto a la ventana de la sala, envuelta en una manta vieja que olía a lavanda. Miraba fijamente hacia el camino de entrada, como si esperara que Daniel apareciera caminando bajo la luz de los faroles, con esa sonrisa despreocupada que tanto le gustaba. A veces murmuraba su nombre en voz baja, como si pronunciarlo pudiera invocarlo de vuelta. Otras veces lloraba en silencio, sus lágrimas cayendo sobre la manta mientras yo la observaba desde las sombras, incapaz de consolarla. Papá intentó convencerla de que debíamos seguir adelante, de que Daniel no volvería. Pero mamá no quería oírlo. Decía que podía sentirlo, que sabía que él estaba vivo en alguna parte. El corazón de una madre nunca se equivoca, repetía una y otra vez, como si eso fuera suficiente para mantener viva la esperanza. 10 años pasaron. 10 largos años en los que aprendí a vivir con su ausencia, aunque nunca dejé de extrañarlo. Había momentos en los que pensaba en él, en cómo sería si estuviera aquí ahora. ¿Habría cambiado? ¿Se habría convertido en el hombre que siempre imaginé que sería? Pero esos pensamientos siempre terminaban en un vacío doloroso, porque no importaba cuánto tiempo pasara, Daniel seguía siendo solo un recuerdo, una sombra que se desvanecía poco a poco. Hasta esa noche. Estaba trabajando en mi oficina, revisando unos documentos, cuando el teléfono sonó. Era mamá. Su voz temblaba tanto que apenas podía entender lo que decía. Carlos, ven a casa. Ahora mismo. Es Daniel. Él ha vuelto. Por un momento, pensé que estaba soñando. Que tal vez el cansancio me había hecho imaginar cosas. Pero no. Mamá estaba llorando, y supe que era real. ¿Qué? Está aquí. Ha vuelto a casa. Salí corriendo de mi oficina y manejé tan rápido como pude. El camino hacia la casa de mi infancia nunca se había sentido tan largo.
Cuando giré en el camino de entrada, vi patrullas y cámaras de noticias. Los vecinos estaban en sus jardines, murmurando. Me abrí paso entre la multitud. Y entonces lo vi. Daniel estaba en el estacionamiento. Y no había cambiado. En absoluto. Debería haber sido un hombre adulto para este entonces 26 años. Pero se veía exactamente igual que el día que desapareció. El mismo cabello castaño, la misma camiseta holgada de Caifanes, las mismas pecas en la nariz. No era posible. Mamá sostenía su mano como si tuviera miedo de que pudiera desvanecerse. Papá estaba a su lado, atónito. Me acerqué con cautela. ¿Daniel? Sonrió. Hola, Carlos. Has crecido. Algo en la forma en que lo dijo me provocó un escalofrío en la espalda. La policía intentó encontrar una explicación. Señor López, ¿recuerda dónde ha estado durante los últimos 10 años? Preguntó uno de los policías. Daniel negó con la cabeza. Fui al lago y luego estaba aquí. No parece mayor ni desnutrido. Los médicos dicen que está en perfecto estado de salud. Daniel se encogió de hombros. Supongo que tuve suerte. Nadie sabía qué hacer. Una persona que había desaparecido 10 años atrás había regresado, sin cambios, sin memoria de dónde había estado. Los medios se volvieron locos. Los reporteros nos llamaban día y noche. La gente especulaba abducción alienígena, experimentos del gobierno, viajes en el tiempo. Mamá no dejaba que nadie lo cuestionara, insistiendo en que era su hijo y que eso era todo lo que importaba. Pero yo sabía que no era verdad. Ese no era mi hermano. Esa primera noche, no pude dormir. En la habitación junto a la mía, Daniel estaba acostado en su vieja cama. Yo estaba en la oscuridad, escuchando. Entonces oí algo que me heló el corazón. Daniel estaba riendo. Pero no como antes. Era una risita monótona, repetida en intervalos perfectos. Como un autómata tratando de imitar la alegría humana. En la mañana, estaba sentado en la mesa como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste bien? Pregunté con cautela. Me miró. Sí. ¿Y tú? Una sonrisa. Exactamente igual que ayer. Perfectamente idéntica. Comencé a observarlo. No comía. Se sentaba a la mesa, cortaba su comida, la metía en su boca, pero nunca la tragaba. Más tarde, la encontré escondida en servilletas. No parpadeaba tanto como debería. Y su piel era demasiado perfecta. De cerca, noté que no tenía poros. Ni una sola imperfección, ni un solo vello en los brazos. Como si fuera una capa, no piel. Luego llegó esa noche. Me desperté y supe de inmediato que no estaba solo en mi habitación. No me moví, respirando superficialmente. Entonces lo oí. Sé que estás despierto, Carlos. Mi corazón se detuvo. Daniel estaba sobre mi cama. Sé que has estado vigilándome. ¿Qué eres? Susurré. Se inclinó, y en la oscuridad, sus ojos eran negros. No soy Daniel. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo paralizado. Daniel, o lo que parecía ser Daniel, estaba sobre mí, inclinándose, su rostro a centímetros del mío. A la luz de la luna, su piel parecía antinatural. Demasiado suave. Como una máscara estirada sobre algo que no debía ver. ¿Qué eres? Balbuceé, incapaz de moverme. Sonrió. Perfectamente. Dientes blancos, simétricos, inquietantemente uniformes. Ya te lo dije. Su voz era demasiado calmada, demasiado controlada. No soy Daniel. Pero lo estoy intentando. ¿De verdad? ¿Intentando? Salté, retrocediendo contra la pared. No tenía a dónde correr. ¿Qué quieres? Susurré. Su cabeza se inclinó en un ángulo antinatural. Lo que todos quieren. ¿Y qué es eso? Quiero pertenecer. En la mañana, intenté decírselo a mamá. Ese no es Daniel. Algo está mal, mamá, tenemos que Carlos. Su voz era fría como el acero. No tienes derecho a decir eso. La miré, atónito. Pero él es Daniel. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una advertencia. No lo cuestiones. Daniel entró en la cocina y me dedicó esa sonrisa demasiado perfecta. Buenos días. Mamá se iluminó de inmediato. Buenos días, cariño. Hice panqueques. Nos sentamos a la mesa, y observé cómo Daniel tomaba un bocado. Pero no lo tragó. Solo mantuvo la comida en su boca. Y luego, lentamente, muy lentamente, la sacó y la colocó de nuevo en su plato. Nadie reaccionó. Nadie. Esa noche, no dormí.
Estuve sentado en mi habitación con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Algo estaba muy mal con mi familia. Cuando oí pasos en el pasillo, estaba listo. Daniel estaba en mi puerta. Carlos. No respondí. Hay algo que debes saber. Apreté el cuchillo con más fuerza. ¿Qué quieres? Sus ojos brillaron en la oscuridad. Esto no es la primera vez. Parpadeé. ¿Qué? Sonrió más ampliamente. ¿No recuerdas? Inclinó la cabeza. Lo hemos hecho muchas veces. Los siguientes días fueron una pesadilla. Empecé a buscar en registros antiguos, artículos, cualquier cosa sobre la desaparición de mi hermano. Pero, no había nada. Ni menciones en periódicos, ni reportes policiales. Como si nunca hubiera desaparecido. Pero yo recordaba. Recordaba los carteles con su rostro en los postes telefónicos. Los policías buscando en el bosque. La noche en que mamá colapsó en el porche, sollozando cuando el detective nos dijo que deberíamos empezar a aceptar que Daniel no iba a regresar. Pero ahora, llamé a la policía. Quiero reportar a una persona desaparecida. ¿Quién? Mi hermano. Daniel López. Desapareció hace 10 años. Silencio. Señor, no tenemos registros de una persona desaparecida con ese nombre. Esa noche, intenté escapar. Empaqué una bolsa, abrí silenciosamente mi ventana, pero cuando salté al césped, oí voces. Mamá. Papá. Daniel. Estaban en la sala, susurrando. Está empezando a recordar. Tenemos que hacerlo de nuevo. Esta vez, funcionará. ¿Esta vez? Me quedé helado. Entonces mamá dijo algo que me congeló la sangre. Llama a los otros. Me di la vuelta y Daniel estaba detrás de mí. Con esa misma, perfecta sonrisa. Te lo dije, Carlos. Avanzó un paso. Lo hemos hecho muchas veces. Corrí. No pensé, no miré atrás, solo corrí. La noche estaba húmeda, la oscuridad espesa como alquitrán, pero conocía este camino. Toda mi infancia, había corrido descalzo por el camino de entrada, saltado la cerca del vecino, desaparecido en el bosque cuando mamá me llamaba para cenar. Esta vez, estaba huyendo de algo mucho peor. Oí pasos detrás de mí. No solo un par. Mamá, papá, Daniel y alguien más. Sus pasos eran inquietantemente uniformes. Demasiado sincronizados. Como si no fueran humanos. El bosque me engulló en segundos. Las ramas azotaban mi rostro, las raíces atrapaban mis pies, pero no me detuve. Mi corazón latía con fuerza, mis pulmones ardían, y en algún lugar de mi mente, una advertencia gritaba, no te atrapen. No otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué pensaba otra vez? ¿Significaba eso que esto había pasado antes? No tenía tiempo para respuestas. Cuando llegué al lago, tropecé con algo y caí al suelo. Me levanté de rodillas y miré hacia abajo. Lo que había pisado era una fila de dientes blancos, perfectamente alineados, esparcidos en la hierba. No tuve tiempo de gritar. El agua detrás de mí burbujeó. Me giré y vi un reflejo. No el mío. El de Daniel. Pero no el que me esperaba en casa. Uno diferente. El que realmente había desaparecido hace 10 años. Estaba más pálido, más delgado, sus ojos muy abiertos, sus labios moviéndose sin sonido. Algo lo mantenía abajo. Y entonces ese algo comenzó a surgir. Una mano emergió del agua. Luego otra. Y luego algo se puso frente a mí, goteando un líquido negro y espeso. No tenía rostro. Pero estaba intentando formar uno. La piel pulsaba, cambiaba, las facciones se mezclaban y reformaban. Por un segundo, se parecía a mí. Luego a Daniel. Luego a mamá. Y luego, a nada. Esta no es la primera vez. La voz resonó dentro de mi cabeza, como si mis pensamientos ya no fueran míos. Y no será la última. No podía moverme. Y entonces, los vi. Mamá, papá, Daniel. Y muchos, muchos otros. Estaban en la orilla del lago, todos sonriendo exactamente de la misma manera. No eran humanos. Mi madre dio un paso adelante, extendiendo su mano. Ven a casa, cariño. Daniel, el falso Daniel, inclinó la cabeza. O tal vez, ¿te gustaría intentarlo de nuevo? Entendí. Estaba atrapado en un bucle. Esto había pasado antes. Tal vez 100 veces. Tal vez 1000. Cada vez, intentaba escapar. Cada vez, me encontraban. Pero no esta vez. Me lancé hacia el lago. Hacia el verdadero Daniel. Y entonces sentí algo agarrar mis tobillos. Tirando.
El agua llenó mis pulmones. Solo vi sus ojos. Tienes que despertar, Carlos. Y luego oscuridad. ¿Qué harías si descubrieras que tu realidad no es lo que parece? ¿Y si cada intento de escapar te llevara de vuelta al mismo lugar? A veces, el verdadero horror no está en lo desconocido, sino en aquello de lo que no podemos escapar. ¿Carlos logró despertar esta vez? ¿O seguirá atrapado en un ciclo interminable del que nunca podrá liberarse? ¿Estás seguro de que eres quien crees ser? Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.